Son las 7:41. Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago, miembro de diversos colectivos que defienden la vialidad en la provincia del Azuay, el austroecuatoriano, así como el agua y sus fuentes, particularmente en la provincia del Azuay. Les saludamos, economista Serrano. Dicen que la historia es circular y nada más cierto y aplicable como a la vialidad en la provincia del Azuay, que evidencia ya gravísimos problemas cuando apenas ha caído agua, ha llovido por unos pocos días aquí en el Austro y nos encontramos ahora en una situación sumamente compleja para el gobierno nacional. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar esta situación? Buenos días, estimado ingeniero Gustavo. Feliz año para usted, para la empresa también, Antena 1, y para quienes nos escuchan. Muchas gracias, igualmente. Lo importante es divulgar información, que la sociedad civil, que los habitantes de Azuay, de Cañar, tengan información de por qué ocurren estas cosas. Revisando un poco la historia de lo que ha ocurrido con la integración vial o la comunicación desde Azuay, Cañar con el resto del país, realmente en el Congreso, en el primer Congreso de Vialidad realizado a fines del mes de noviembre, se establecía que este desinterés fue desde los inicios del Estado ecuatoriano, desde 1830. Digo esto no para que nos consolemos y digamos así ha sido siempre, sino para tener conciencia de cómo se nos ha marginado. Lamentablemente esa marginación ha continuado, continúa. Ahora mismo en el campo del mantenimiento, si no fuera por la decidida acción de la alcaldía y de la prefectura, realmente estaríamos totalmente aislados, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la zona de Azuay Cañar y en general para todo el país, pero especialmente para Azuay Cañar, no dispone de ninguna maquinaria. Es decir, hace 2 años, cuando se produjo el derrumbe en el kilómetro 49 de la cuenca Molleturo, había un tractor y una retroexcavadora que estaban todavía dañadas y que no tenían ni combustible, que eran contratadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Desde esa perspectiva, la única manera de salir adelante solucionando los problemas de vialidad es lo que está proponiendo el prefecto y el alcalde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, al gobierno central. Ya lo propuso el año pasado, que era la delegación de la competencia. Justamente esa competencia para mantenimiento vial ya fue entregada, y lo están haciendo bien, lo han hecho bien, pues hemos podido constatar que ha habido transitabilidad en las vías. De tal forma pues que toda la ciudadanía, las cámaras de la producción, en fin, todas las instituciones que necesitamos del transporte, debemos apoyar esa solicitud de delegación que está pendiente de una resolución de parte del actual ministro de Transporte y Obras Públicas. Justamente en la última visita o en la primera visita del presidente Noboa estuvo también el ministro de Transporte y Obras Públicas, a quien el prefecto le entregó la solicitud de delegación. Cabe mencionar que esta solicitud está firmada por el alcalde de Azogues, por el prefecto de Cañar, por el alcalde de Cuenca y por el prefecto de la Azuay. Es decir, es un consorcio de las dos provincias, de una mancomunidad que está solicitando esta delegación. Lamentablemente, la desatención del gobierno central hacia la vialidad, hacia la red vial estatal de Azuay y Cañar, tiene ribetes inconcebibles. Por ejemplo, se nos aísla a las vías y a la red vial estatal de Azuay y Cañar de los créditos. Por eso es que ahora hay que hacer un llamado a los asambleístas de la Azuay, en fin, a todas las autoridades, a estar atentos para que se nos incluya en el presupuesto del 2024 del Ministerio, y también se nos incluya en la utilización de los créditos que el Banco Mundial y la propia Corporación Andina de Fomento van a dar al gobierno ecuatoriano. Entonces hay que pedir que ahí se nos incluya. Ve usted, con la Corporación Andina de Fomento, resulta que Azuay no tiene absolutamente ninguna intervención. No así, por ejemplo, en el caso de la provincia de Chimborazo, en donde hay 2 contratos de mantenimiento por resultados con financiamiento de la Corporación Andina. El uno es el de Riobamba hasta Angas, que ya fue ejecutado, y claro, ahora no resultó por el derrumbe de Alausí, parcialmente,
y el otro contrato es desde Valvanera hasta Cumandá o hacia Bucay, una carretera muy semejante a la cuenca Molleturo-Naranjal, que en el caso de la provincia de Chimborazo sí recibió el crédito de más de 20 millones para el mantenimiento y solución de los puntos críticos. Entonces, ¿por qué siempre para el Azuay no es posible esto? Esta es la pregunta y es por lo que deberíamos luchar y estar atentos para que se nos incluya en estos créditos. Economista Serrano, muy buenos días. Usted ha manifestado algunas de las acciones en las que la región ha emprendido precisamente para exigir o exhortar al gobierno nacional mayor atención, y eso incluye de alguna manera el entregar la delegación a la alcaldía y a la prefectura de El Azuay, pero estas delegaciones sin duda alguna tendrían que venir acompañadas de recursos, y ese es uno de los temas que preocupa, porque incluso en los trabajos que ya se venían desarrollando, de lo poquísimo que se ha conseguido a través del Estado, ha sido, por ejemplo, la rehabilitación de la Panamericana Norte, trabajos que están suspendidos precisamente porque no han llegado los recursos. Entonces, de alguna manera, lo que estamos solicitando como provincia, como región, es que se nos entregue la delegación, pero en este caso tendría que venir acompañada de recursos o con otras propuestas que nos permitan solventar, entre ellas el tema de los peajes, que podría ser una de las alternativas, u otras opciones como la que ha planteado y aprobado ya la Cámara Provincial de la SUAY, que es el cobro de tasas. Usted tiene razón, licenciada, buenos días. Sí, lo que ocurre es que desde el gobierno central no hay ninguna atención. Por ejemplo, si no intervenía la prefectura y la alcaldía con su maquinaria, simplemente estábamos totalmente aislados y toda la actividad turística habría sufrido tremendas pérdidas. O sea, indudablemente si no viene para nada el gobierno central ni a limpiar cunetas, ni a limpiar pasos de agua, ¿quién lo hace? Ahora, en ese sentido estuvo muy bien y está muy bien la actitud y la labor que hacen el Consejo Provincial y la Alcaldía de Cuenca, encomiable. Pero fíjese usted, son tales los absurdos de nuestra estructuración jurídica legal que para poder intervenir en esas carreteras tuvieron que conseguir la venia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y hacer un convenio de concurrencia, porque por el malhadado concepto del Consejo de Competencias, en fin, resulta que el Ministerio de Transporte es el único que puede intervenir en la red vial estatal. De tal forma que si no había ese convenio, cualquier uso de maquinaria que conlleva o que implica un gasto de dinero va a ser objetado por la Contraloría y va a ser motivo de glosa. Le van a decir al prefecto o al alcalde, oiga, esta carretera no es de su competencia. Y entonces mal hace usted en limpiar las alcantarillas, los pasos de agua o las cunetas. Y le van a hacer un gran lío, o como dicen los argentinos, un quilombo al prefecto y al alcalde. Ve usted el absurdo. Pero sin embargo, el prefecto y alcalde se dieron modos para conseguir la firma de este convenio. Pero este convenio tiene una característica especial. No es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le entrega dinero al Consejo Provincial o a la alcaldía, sino que es una especie de trueque. Le entrega material pétreo de la zona de la Josefina, del Tamuga. O sea, les paga con piedras, con material pétreo. Pero lógicamente ese ejercicio no puede durar indefinidamente porque se necesitan recursos. Ahora, la única manera es asumiendo nosotros, porque ya vemos que a lo largo de toda la historia y en la época actual, etcétera, reciente, el gobierno central y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas privilegia todo. Ayer leía con interés la noticia de que el ministro anunciaba que va a gestionar ante la empresa Panavial, concesionaria del tramo Rumichaca-Riobamba desde 1996, para que termine el ensanchamiento a 4 carriles del tramo Ambato-Riobamba. O sea, sin embargo, de lo nuestro no se menciona, está pendiente en el caso de la provincia del Cañar la solución a un problema presentado con la Fiscalía del contrato de conservación por resultados de las carreteras Biblián-Yud hacia la Troncal, etcétera, porque simplemente hay un problema administrativo, contencioso con un fiscalizador y está detenido ya casi un año está detenida la ejecución de esa obra, que cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, pero es tal el desinterés que existe entre los funcionarios de la capital, esto es real, o sea, son hechos, que no avanza.
De tal manera, pues, que tal vez el único recurso que nos quede acá en el Azuay, en Cañar, no sé, es hacer una manifestación grande de reclamo, y de reclamo permanente, porque son con hechos, es decir, no, nosotros no nos quejamos por la actitud de ser quejosos, sino es evidente, son evidentes los problemas, es Y evidente al este ministro desinterés. Roberto Luque no se le ha ocurrido todavía venir por acá, inspeccionar este verdadero drama de la red vial estatal en el Austro. Así es, ingeniero. Es decir, no ha venido el ministro, vino acompañando al señor presidente. Este es uno de los problemas, ¿no? A nosotros acá en el Azuay, algunas personas les encanta que les llenen de títulos, ¿no es cierto? Son como esos títulos nobiliarios antiguos, absurdos, ¿no? Que habían entre ciertos grupos familiares. Entonces vienen, y por ejemplo, ahora se vino y se dijo que va a ser sede Cuenca del Congreso de la Cumbre Iberoamericana en noviembre de este año. Y ya con eso nos contentamos. Permítame aquí una anécdota. Yo fui en el año 1968 presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Estaba de presidente el doctor José María Velasco Ibarra y se le pidió al presidente, en mi calidad de dirigente estudiantil, que diera un fondo para hacer un festival de teatro acá en Cuenca y el presidente lo acogió. Luego el presidente vino un 3 de noviembre, yo estuve en la sesión solemne y el presidente José María Velasco Ibarra empezaba con un discurso que tenía ya un modelo que lo conocen perfectamente los estrategas del manejo de la opinión en la capital. Empezó el discurso diciendo: el país necesitaba un héroe, ahí está Don Calderón. El país necesitaba un estadista, ahí está Benigno Malo. El país necesitaba un poeta, ahí está Remigio Crespo Toral. El país necesitaba alguien que cuide el patrimonio territorial, ahí está Honorato Vázquez. Y todo el mundo salía feliz, diciendo que maravilla de discurso, que conocimiento de la historia local que tiene el doctor Velasco Ibarra. Yo al final de este discurso me acerqué y le dije: oiga, doctor y señor presidente, los fondos, no. Me acerqué, subí al escenario, al estrado. Me dijo: ya enseguida le atendemos, señor presidente, algo así. O sea, nosotros nos contentamos con todos esos títulos. Entonces ahora, por ejemplo, estamos ya felices pensando que con esta declaratoria de que vamos a ser sede de la cumbre iberoamericana, ya va a estar todo bien. Y no es así. Por ejemplo, el arreglo del aeropuerto lo vamos a pagar nosotros. Ahora, definitivamente, si esta es la razón y la realidad, entonces de una vez independicémonos, pues, o sea, asumamos el asunto de la vialidad por nuestra cuenta y exijamos de manera frontal. Hay que recordar que Azuay, Cañar y Morona Santiago produce más del 30% de la energía eléctrica del país, y en un caso concreto de la central El Molino y de Guarumales, produce energía eléctrica desde hace casi 40 años, desde 1983, cuando se cerró la compuerta allí en la presa Daniel Palacios y empezó la generación eléctrica. Hemos aportado al país. Lamentablemente ahí resulta que por el esfuerzo de los azuayos, y aquí es muy claro, es decir, el esfuerzo de todas las personas de Azuay y Cañar que han emigrado a Estados Unidos, envían su dinero acá a Cuenca y ese dinero fomenta una demanda de consumo que hace posible que haya oferta y producción de bienes y servicios, perdón, desde la localidad. Es decir, nosotros, nuestra inversión, lo que mueve, el gran factor de movimiento de la economía de Azuay y de Cañar, es el sacrificio, el ahorro de las personas que ¿Cuál han es ido a Estados su Unidos. mejor estimación, economista Serrano, sobre las remesas? Es una cifra, sabemos que supera los 500, 600 millones de dólares, pero debe haber ya una nueva cifra, una cifra más fresca sobre esto. Sí, yo pienso que en el año 2023 la cifra debe estar bordeando, solo para el Cantón Cuenca, debe estar cerca de los 800 millones de dólares enviados. Entonces, ve usted, estos 800 millones de dólares llegan a los bolsillos de las personas que antes no tenían capacidad de consumo o ahorro. Eso explica, por ejemplo, la existencia de la más grande cooperativa de ahorro y crédito, como es la Juventud Ecuatoriana Progresista, a la cual yo contribuí en su fundación, allá por 1972, y la cooperativa Jardín Azuayo. Y desde ese dinero que llega a los bolsillos hace posible que haya capacidad de consumo y de demanda y dinamiza la oferta de bienes y servicios y los emprendimientos. Ahora, con respecto a la vialidad, regresando a este tema,
Realmente nosotros debemos hacer ya en este año 2024, y creo que esa es la posición del señor prefecto y del señor alcalde, los señores prefectos y alcaldes de Cañar y alcaldes de Cuenca y Azobes, de definitivamente asumir una posición definitiva. Si no podemos seguir de esta forma, porque está en juego la actividad económica, está en juego la movilidad humana. Ve usted las dificultades para personas, perdón, que necesitan viajar al extranjero, tienen que ir a Guayaquil. Y a eso se suma además el temor de la inseguridad y de los asaltos. Es decir, no puede ser que toleremos esa situación. Debemos plantearlo, olvidarnos un poquito de que vamos a hacer cumbre iberoamericana, porque vino el señor presidente y bien asesorado por quienes ya conocen la manera de manipular la opinión y el orgullo o la vanidad de los cuencanos. ¿Sí? A ver, a los de Cuenca hay que ofrecerles esto de que sean cumbre iberoamericana, y con eso ya estarán felices. Y en cierta medida se ocurre, no nos obnubilamos, y los problemas concretos, el problema concreto de la vialidad, el otro problema concreto, estimado ingeniero, de este año, es la defensa de nuestro patrimonio natural, que está constituido principalmente por nuestras fuentes de agua, por el macizo del Cajas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno central? A través del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lo que hace, por ejemplo, es entregar grandes concesiones, destruyendo bosques protectores. Yo tengo por ahí la ficha de la solicitud de una señora en la zona de Mongeturo que está pidiendo 300 hectáreas en el área de un bosque protector que obviamente está hacia la zona del Pacífico, hacia la cuenca del Pacífico. Viene el Ministerio de Agricultura y entrega títulos de propiedad a troche y moche, haciendo la expansión de la frontera agropecuaria. Viene el Ministerio de Minas, de Energía y Minas, y apoya, hace concesiones y explotación minera, para explotación minera, que ya fue prohibida por la consulta popular. Es decir, hay un maltrato del gobierno central, la idea de que aquí pueden venir a cosechar dólares, pueden venir a distribuir nuestro patrimonio natural del agua, destruirlo, etc. La compañía minera Dundee Precious Metals se ha dado ahora la ingrata tarea de comprar opinión favorable a través de una serie de contratos de publicidad engañosa. Y hay que decirlo claramente, la Dundee Precious Metals es el Colón Pico del patrimonio natural de Cuenca. Esta es la otra faceta sobre la que no podemos cejar y criticar, más allá de las decisiones que ha tomado Cuenca, incluso a través de consulta popular, ese quema-importismo que existe desde los gobiernos de turno para tomar y configurar políticas de Estado con respecto al agua y la minería para esta provincia, que ha decidido ya a través de una consulta popular. Pero usted hacía alusión a importantes cifras. La contribución de la SUAY hacia el país, $800 millones de remesas, 850 millones de impuestos, que acabamos de confirmarlo en una entrevista con el exdirector del SRI para el año 2023. Y ese 30% de energía, que es una cifra incuantificable en el momento. Sabemos cuánto costó unos pocos días de energía extra desde Colombia. El complejo Paute sigue aportando un 30% del total de la energía para el país. Quisiera refrescar dos aspectos de lo que dijo el presidente Noboa cuando vino acá a la provincia de La Suay para anunciar esta cumbre que se realizará en esta ciudad, y enseguida retornamos con usted, economista Serrano. Escuchemos lo que dijo el presidente. Cuenca es patrimonio de la humanidad y está en el corazón de todos los ecuatorianos. Es una ciudad internacional. Por eso quiero anunciar hoy, y aquí que he tomado la decisión, de designar a Cuenca como sede de la próxima 29ª Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, a efectuarse en noviembre del 2024. Esto fue un pedido especial a los organizadores de la cumbre, así como al rey de España, que me dijo que nunca había venido a Cuenca y que también quería conocer. Pero fue
una decisión meditada y en parte es un agradecimiento a Cuenca por cómo se portó durante todo el año, durante las elecciones conmigo, cómo apoyó a este proyecto joven y asimismo cómo con la fuerza que tiene su gente, con la cantidad de plazas de empleo que se generan aquí, con el trabajo también de los empresarios y la incansable labor de las autoridades, se merece estar en el foco mundial y se merece que el mundo esté atento de lo que pasa aquí en Cuenca. Al mundo, el potencial productivo, turístico y cultural de esta maravillosa ciudad y de su gente, que sigo escuchando todos los días que vengo acá, pues que son los que más contribuyen al fisco en el país y no se los toma en cuenta. Palabras del presidente de la República. Entre otras cosas, Cuenca es la que más contribuye al fisco en el país. Sabemos que Guayaquil y Quito pagan más por una serie de razones, pero Cuenca sí es la ciudad en la que mejor se pagan los impuestos en términos relativos. Pero esto no es, sino, como usted lo ha señalado, economista Serrano, parte de esa salamería que parece, eso sí, ser una política de Estado desde los distintos gobiernos de turno, es decir, ese exceso de adulación en palabras que raya con el cinismo, pues hasta exministros de Obras Públicas que nada hicieron por la vialidad Azuaya, cuando se les entrevistan, califican a Cuenca como su destino turístico preferido. Pero en la práctica poco o nada se hace para retribuir con respecto a estas características y a estos atributos de la ciudad de Cuenca. Estamos en un nuevo periodo gubernamental, hay sangre nueva en el gobierno, es un gobierno todavía que está muy poco tiempo como para evaluarlo, pero se tienen que encontrar los mecanismos para que esto cambie. Ingeniero, mire, también en el discurso de una de las asistentes del presidente se dijo que la propuesta, ve usted la cosa escondida en esta designación de la cumbre, que la propuesta desde la Secretaría que está en Madrid de estas cumbres se dirigía al tema de sostenibilidad. Sin embargo, esta asistente en el discurso preparado para el presidente modificó y dijo pues que ellos, el presidente y más, habían pedido que se hable de la inclusión, dejando de lado el tema de sostenibilidad, que es un tema que es central este rato a nivel mundial por el problema del cambio climático. Y entonces, ve usted, y claro, eso, cómo iban en Cuenca, que está defendiendo su de estrategas, que saben cómo tratar a Cuenca y a la Azuay con una serie de salamerías, como bien se lo dice, con una serie de alabanzas, de titulaciones, etcétera. Pero el rato de dar una contribución efectiva allá que se las arreglen. Y por eso también hay la emigración, o sea, la emigración de los jóvenes de acá hacia Estados Unidos, por cientos, por miles. Se decía que de ecuatorianos en el 2020-23 habían pasado por el Darién, se había hecho una cuenta de alrededor de 57.000 ecuatorianos. ¿Cuántos de esos 57.000 son personas que van de Azuay y Cañar? Sería una pregunta. Economista Serrano, lamentablemente tenemos ya en breve otra entrevista y debemos cerrar este diálogo, pero quisiera dejarle como una última pregunta. ¿Cómo recoger todas esas iniciativas, sugerencias, conclusiones que se dieron en el primer Congreso Regional de la Vialidad y en estas iniciativas en las cuales se han involucrado distintos estamentos de la comunidad, de la sociedad de Azuay a través de la Cámara de la Construcción? Sí, entiendo que la Cámara está preparando una memoria y de hecho hay una serie de consecuencias que están siendo asumidas por los dirigentes de la Cámara y de la Asamblea Ciudadana. Esa sería mi respuesta. Pero hubo temas en los que, por ejemplo, se probó que en el siglo XIX hubo una serie de propuestas de ferrocarriles, pero el rato el presidente Eloy Alfaro prefirió solamente el ferrocarril Guayaquil-Quito. Y en el caso del ferrocarril hacia la Azuay, recién llegó en 1965 a Cuenca y recién llegó en 1930 al Tambo, vea usted. Mientras ya a Quito llegó en 1908 y en 1912. Entonces, realmente insisto en esta información para que nos motivemos y no nos dejemos, no nos quedemos satisfechos, no nos dejemos de engañar por estos cuentos de ser cumbre, de ser Atenas, de ser... Fíjese usted lo que está pasando con la pista atlética, siendo la Olimpia del Ecuador, según decía el presidente Correa, simplemente no se atendió y a este rato hay una demanda para que se retire
la donación hecha de la cubierta de esa pista. Y, o sea, no hay ningún interés, ninguna atención, mi estimado ingeniero. Bien. Muchísimas gracias al economista Enrique Serrano. Él fue director del CREA y es miembro de varios colectivos que luchan por los intereses de Cuenca y la provincia de La Suay. Son las 8:06 minutos.